Es febrero de 2017 y Huawei lanza al mercado el sucesor del exitoso Huawei P9, en este caso el P10. Encajado en la gama alta de Huawei salieron dos versiones, de la cual yo tengo aquí la versión más pequeña, más comedida en tamaño y que tiene ciertas variaciones en la cámara. Yo os voy a hablar de esta, que es la que tengo. Si estás aquí esperando una review del móvil en sí, poco te voy a contar, porque me voy a enfocar en las cámaras, que es a lo que se dedica este canal. Pero sí, te voy a contar que para los 5 años y pico que tiene el móvil, la verdad que funciona francamente bien. Tenemos un móvil con 64 GB de almacenamiento, 4 GB de memoria RAM, un procesador High Silicon Kirin 960 de 8 núcleos, que se las gasta muy bien para manejar las aplicaciones del día a día, incluso las de hoy. Reconocimiento facial, sensor de huellas dactilares, que como veis a veces falla un poquito, quizás por el paso de los años y el desgaste, pero vamos, pasaría por un móvil de los de hoy en día si no fuera por la pantalla con esos super marcos al estilo de lo que había hace 5 años. Pero vamos al turrón, vamos a lo que nos interesa. Sensor Leica monocromático de 20 megapíxeles y otro sensor también con una óptica firmada por Leica de 13 megapíxeles en color. Al final tenemos una óptica Sumarit 27 mm f2.2 equivalente. Suena bien, ¿verdad? Pues este es el principal motivo por el que he querido adquirir este teléfono por un precio bastante comedido. Los puedes encontrar en el mercado de ocasión entre 40 y 100 euros, una cosa así. Y os voy a contar el por qué he ido a buscar este tipo de móvil. Porque yo hace muchos años tuve ya el Huawei P9 cuando salió nuevo. Y ya tenía esta doble cámara, una en color y otra monocromática. Y disfruté como un enano haciendo fotos con la cámara monocromática. Pues bien, a nivel de experiencia de uso de esta cámara, está a la altura de una cámara pues, de un móvil de gama media Android actual, de un gama media alta y demás. Obviamente no está a la altura de un iPhone o de un gama alta de Android, no lo está. Pero sí que es verdad que a nivel de resultados, sobre todo con esta cámara monocromática, es espectacular. A mí me encanta el rango dinámico que tiene, la capacidad de ver luces y sombras al no tener que captar color. Es algo que, por mucho que tú desatures una imagen con el smartphone que tú quieras, con tu cámara, con la que sea, no queda igual. No es lo mismo captar una imagen en blanco y negro que captarla en color y desaturarla. No tiene nada que ver, perdonadme. Y para muestra os estaré dejando unas cuantas fotos tomadas con esta cámara a lo largo del vídeo. Todas ellas están o sin editar o levísimamente editadas para levantar a lo mejor alguna luz o alguna cosita. Pero la verdad que, bueno, ahí podéis ver los resultados y a lo mejor pensáis que estoy un poco loco, pero de verdad la sensación de tener un sensor monocromático es algo que solo Leica es capaz de hacer. En este caso, bueno, es un móvil y tal, pero bueno, tiene sentido que Leica siga fabricando sus modelos monochrome, siga fabricando su Leica Q2 monochrome, por ejemplo, que ayer tuve la oportunidad de tocar, de mi amigo Alex. Si no habéis visto el blog, os dejaré aquí arriba a la derecha el link para que lo veáis. Y bueno, es algo que está fuera de toda duda. Por si queréis saber un poquito más acerca del resto de particularidades de la cámara y de su uso y demás, pues es un uso muy parecido al que tenemos en un móvil estándar de hoy en día. Tenemos nuestro modo retrato, en su caso tenía además un modo apertura y un modo retrato para si querías hacer fotos a personas o querías fotos a un objeto desenfocando el fondo. Tiene cosas graciosas también a nivel de la cámara, de la aplicación, porque la tipografía y el sonido que produce el obturador están extraídos directamente de Leica. Si os fijáis, las letras, los números son todos esta tipografía tan característica de Leica, lo cual pues es gracioso y te llama la atención. Y por otra parte, ya a nivel de teléfono, pues tienes conexión USB tipo C, una conexión moderna, tienes un wifi que funciona francamente bien, sinceramente, tienes un montón de cosas que da gusto trabajar con ellas. Sin más, 1.000.000 de gracias por estar ahí de nuevo, gracias por pasarte por Camps & More, déjale tu like al vídeo si te gustó, suscríbete, activa la campanita y como siempre, cuídate mucho y paz.